Biorremediación enzimática de hidrocarburos. Se conoce como la biorremediación a todo aquel proceso biotecnológico en el que se utilicen plantas, hongos, microorganismos o enzimas para la recuperación de zonas del medio ambiente que se han visto alteradas por la presencia de contaminantes externos. El uso de las capacidades catabólicas de organismos vivos es lo que le da a este proceso el nombre de biorremediación. Podemos clasificar la biorremediación en tres tipos: degradación enzimática, remediación microbiana y fitorremediación. La enzima a tratar es la alcano-hidroxilasa, perteneciente a la familia de oxidorreductasa, más exactamente a las oxidorreductasas que funcionan sobre un par de compuestos como dadores de electrones, con la incorporación o la reducción de oxígenos, utilizando una sulfoproteína como uno de los dadores e incorporando un átomo de oxígeno a el otro dador. El nombre sistémico que se le asigna a esta clase de enzimas es alcano-rubredoxina reducida oxígeno 1 oxidorreductasa. Otros nombres de un uso mucho más común y menos complicados que el que acabo de nombrar anteriormente son alcano-hidroxilasa, omega-hidroxilasa, ácido graso omega-hidroxilasa, alcano-monoxigenasa 1-hidroxilasa o alcano-hidroxilasa, aunque también se usa una sigla que es ALKB. El alcano-hidroxilasa funciona como catalizador en la siguiente reacción que podrán ver a continuación. Pasando de las enzimas, pasaré a hablar de un organismo, en este caso un organismo bacteriano, ya que una de las bacterias que puede degradar hidrocarburos es la Alcanivorax burghomenesis. Es una bacteria marina que utiliza exclusivamente hidrocarburos de aceite de petróleo como fuentes de carbono y energía, por lo que se denomina hidrocarbonoclástica. Se encuentra en cantidades bastante reducidas en todos los océanos alrededor del mundo y se vuelve bastante abundante en presencia de aguas contaminadas por petróleo. Su ubicuidad fisiológica inusual y papel demostrado en la biorremediación demuestran que es un importante microorganismo a nivel mundial en la eliminación de hidrocarburos de sistemas marinos contaminados. Paso contigo, Santiago. Gracias, Andrés. Por biorremediación enzimática nos referimos a la descontaminación a través del uso de enzimas, obtenidas de diferentes tipos de microorganismos, producidas en cantidades industriales que se encargan de degradar los componentes tóxicos. La enzima seleccionada para este trabajo es la enzima alcanohidroxilasa, que se puede encontrar en la bacteria Pseudomonas butida. La enzima promueve una reacción de degradación en bacterias sobre hidrocarburos. Se realizan una serie de procesos en donde los alcanos implicados actúan como sustrato para los organismos bacterianos que oxidan las moléculas del hidrocarburo. Cuando la molécula de hidrocarburo consta de más de 9 átomos de carbono, poseen menor solubilidad en agua. Esto dificulta su absorción por parte del microorganismo, dificultando su biodegradación, por lo que la captación de hidrocarburos en medio acuoso por parte de microorganismos solo la podríamos considerar para hidrocarburos de bajo peso molecular. La degradación aeróbica de hidrocarburos inicia por medio de la monooxigenación de la cadena hidrocarbonada. Los pasos siguientes van desde 3 rutas: la oxidación terminal, la omegaoxidación y la oxidación subterminal. Ahora daré una pequeña explicación de las 3 rutas mencionadas, para poder entender los conceptos a continuación. Omegaoxidación es una ruta metabólica del catabolismo de los ácidos grasos, alternativa a la betaoxidación. A diferencia de esta, en la que se oxida el tercer carbono de la cadena, en la omegaoxidación se oxida el carbono opuesto, el más alejado del grupo carboxilo. En el primer paso se incorpora un grupo hidroxilo en el carbono omega. El oxígeno del grupo proviene del oxígeno molecular en una compleja reacción en que intervienen el citocromo P450 y el NADPH como dador de electrones. El siguiente paso es la oxidación del grupo hidroxilo a aldehído por el NAD+. El tercer paso es la oxidación del grupo aldehído a un ácido carboxílico por el NAD+. El producto es un ácido graso con un grupo carboxilo en cada extremo. Por otro lado, se encuentra la oxidación subterminal, la cual es muy similar a la oxidación terminal, diferenciándose en el carbono de oxidación. Esta
realiza la oxidación en un grupo metilo ramificado. Y por último tenemos la oxidación terminal, que es la más común de las tres rutas, en la cual una monooxigenasa actúa sobre uno de los carbonos terminales de la molécula de hidrocarburo, formando un grupo alcohol. Después, un alcohol deshidrogenasa produce un aldehído, el cual posteriormente es transformado a un ácido graso, el cual es introducido al ciclo TCA mediante la beta-oxidación. El proceso sería así: el alcano entra al microorganismo. Este alcano se hidrata formando un alcohol. Durante la hidratación entra agua y sale oxígeno. También entra A y sale AH2. El alcohol se oxida formando un aldehído. Entra NAD+ y sale NADH+H. Y ya por último el aldehído se hidrata formando un ácido graso, entrando agua en NAD+ y sale NADH+H. Si se tiene un alcano con más de 9 carbonos, esto dificulta su entrada al microorganismo en medios acuosos, ya que son menos polares y conlleva un mayor gasto energético. Una vez el hidrocarburo se encuentra dentro de la molécula, una enzima monooxigenasa actúa sobre uno de los carbonos terminales del alcano y por medio de una hidratación se forma un grupo alcohol en uno de los carbonos terminales. Posteriormente, un alcohol deshidrogenasa actúa también en el carbono terminal anterior y mediante un proceso de oxidación, el grupo alcohol del carbono terminal pasa a ser un aldehído. El aldehído se hidrata con una molécula de agua para la formación de un ácido graso, el cual será usado en otros procesos hasta lograr transformar la molécula original en energía. A continuación, daré una explicación del diagrama de pasos que estarán viendo ahora mismo de beta-oxidación. Este es un proceso continuo al nombrado con anterioridad y necesario en este camino que transcurre desde el hidrocarburo inicial hasta finalmente transformarlo en energía por parte del microorganismo. Entonces, una vez el microorganismo degrada al hidrocarburo hasta transformarlo en un ácido graso, este comienza un proceso nuevo para continuar degradando el hidrocarburo original y transformarlo finalmente en la ansiada energía, por lo que el ácido graso se somete a la beta-oxidación. El proceso comienza con una coenzima A que sustituye al grupo alcohol del ácido graso. Esto consume un ATP. Luego se deshidrogenan los carbonos del doble enlace y los hidrógenos se los lleva un FAT. Este termina transformado en FATH2. Posteriormente la molécula se hidrata, por lo que es necesario que entre una molécula de agua, y uno de sus hidrógenos de la molécula de agua pasa al carbono continuo al carbono con doble enlace oxígeno, mientras que la molécula de OH forma enlace con el carbono continuo al nombrado antes. Lo siguiente a este paso es la oxidación, en la que el carbono con el enlace alcohol pierde un hidrógeno, al igual que el alcohol, formando un doble enlace carbono-oxígeno. Los hidrógenos son recogidos por un NAD+. Finalmente sucede la famosa tiólisis, por lo que entra una coenzima A y rompe el enlace entre el carbono nombrado antes y el carbono continuo más cercano al carbono con un enlace a una coenzima A. Esto produce una molécula de acetil-CoA y una de acil-CoA más corta que la trabajada al principio. Entonces este proceso se va a repetir hasta que ya solo se logren formar moléculas de acetil-CoA. Después estas moléculas pasan al ciclo de Krebs y finalmente son transformadas en la tan ansiada energía por parte del microorganismo. Aplicación a nivel industrial. Se trata de un microorganismo diferente a la Pseudomonas pútida, ya que para un medio acuoso salino resulta más eficiente la acción enzimática y degradadora de otros microorganismos como la bacteria Alcaniborax borcumensis. Unos microbiólogos canadienses lograron demostrar cómo la bacteria, que vive en el agua de mar, es capaz de usar hidrocarburos provenientes del petróleo. Las enzimas que la bacteria sintetiza le permiten en una semana degradar hasta el 80% del petróleo y el 74% del hexadecano encerrado en un medio, siendo el hexadecano el principal componente del combustible diésel, lo que hace útil a esta bacteria en un posible derrame de estos productos durante su transporte en alta mar. Gracias a esto, se puede pensar que en un futuro se podrán utilizar las enzimas de Alcaniborax borcumensis para limpiar eficazmente la contaminación por petróleo. Todo esto según un artículo publicado en el Biochemical Engineering Journal.
Varios estudios han demostrado de manera concluyente que las bacterias que degradan hidrocarburos en aguas abiertas, hielo marino y otros ambientes aumentan naturalmente el número luego de la exposición a los hidrocarburos. Además, varios ensayos de campo han demostrado que la adición de mezclas comerciales o cultivos enriquecidos de bacterias degradantes de hidrocarburos no mejora de manera significativa la tasa de biodegradación, por lo que resulta ineficiente y es más fiable la estimulación de los organismos endémicos del medio, por lo que en derrames de crudo es mejor llevar a cabo el siguiente método: aislar la zona de cultivo para tener un mejor control del medio y otros factores que afecten el crecimiento de la cepa, investigar la flora bacteriana del lugar para identificar la cepa adecuada para la producción de la enzima canhidroxilasa. De no existir dicha cepa, debe acondicionarse el medio para su proliferación, luego esperar que el cultivo crezca lo suficiente para degradar los hidrocarburos, y lo siguiente será retirar tanto el cultivo como los residuos de la biodegradación y promover el restablecimiento del estado original del medio. En conclusión, el potencial biológico de las bacterias es tal que no hace falta realizar modificaciones genéticas a las bacterias, ya que con los estímulos adecuados se consigue potenciar el crecimiento de la cepa deseada en una zona específica, sin necesidad de introducir un organismo ajeno al medio. Esto la hace la mejor opción para la bioremediación enzimática, ya que al pertenecer a la zona afectada no es tan vulnerable como otro organismo lo sería a las condiciones de esta misma. Al retirar los residuos producto de la biodegradación, su población disminuiría naturalmente, dejando el camino libre así para la normalización del área afectada.